Buen día, Buen día, profe. ¿Cómo va? Tomás. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Esperamos un minutito. Se van uniendo. Ya veo a toda la primera fila de la cursada. ¿Tuvieron clases por Zoom ustedes? ¿Algunas? Sí, ¿Vos? recién de político. Ah, claro, porque este año fue todo presencial, pero bueno, Sí, igual ahora que... político veníamos teniendo los viernes por Zoom. Después Ah, teníamos lunes y mira, miércoles presencial, pero sí una clase por semana por Zoom. mira. Bueno, hay que adaptarse. Claro. Sí, quizás los que vienen de otro año, de otros años anteriores, porque hace dos fue todo por este medio. El año pasado, medio cuatrimestre, y este encaramos para hacer todo. No fue el COVID, pero fue el frío. Si alguno en algún momento, a mí tampoco no es lo que más me gusta quizás, pero bueno, las circunstancias nos llevan y la vamos a tratar de hacer lo más llevadera posible. Afortunadamente contamos con este medio, ¿no? Si en otro momento hubiese que haber suspendido las clases. Por suerte podemos seguir. Si alguno, ¿me escuchan bien? Bien. Sí, sí. Bien. Si en algún momento me quieren interrumpir, se desmutean y intervienen directamente, porque capaz que no veo el chat, entusiasmado, hablando, o no veo las manitos levantadas. Así que, métanle nomás. Bueno, ¿cuántos somos? La semana que viene, creo, esta semana, me parece, estoy casi seguro, ustedes tienen el cronograma, debe ser la última que ven, terminan de ver todo el contenido de la materia, y a partir del lunes que viene ya son las clases de repaso con cada uno de los docentes. La comisión ya vuelve, quien está a cargo de la comisión, que es la doctora Ana Laura Vulcano. Si a ella le parece, yo con mucho gusto también voy a estar. Supongo que si nada cambia, va a ser por acá también. Como son las de toda la semana que viene, clases de repaso, ustedes ya tuvieron la de previa al primer parcial. Lo ideal es que para que les sirva, que tengan leído la mayor cantidad posible de contenido de la materia. Incluso porque si tienen algunas dudas, quizás sea una de las últimas instancias en las que después tienen la maratón, pero en las que pueden preguntar. Hoy vamos a ver el punto, la unidad 15, que dice la crisis del consenso y la legitimidad democrática.
como título de la unidad, y van a ver que se justifica ampliamente este título a medida que vayamos desarrollando la clase. El punto 1 es Revolución Libertadora, consecuencias políticas, jurídicas e institucionales, reforma constitucional del 57. Y el punto 2 es la presidencia de Frondizi, la política exterior, desarrollismo, el golpe del 62, que es el breve gobierno de José María Guido, y después el retorno institucional con la presidencia de Arturo Illia a partir del 63. Como siempre, vean cuáles son, por favor, las lecturas obligatorias de la unidad. Eso es fundamental. Después tienen algunas lecturas complementarias que a ustedes les sirve precisamente para eso, la redundancia, para complementar el conocimiento básico que tienen las lecturas obligatorias. Que en esto puntualmente es el texto de Novaro, están subidos los capítulos de este librito, en el campus. Ahí tienen lo que es Revolución Libertadora, gobierno de Frondizi e Illia. Así que de lo que voy a hablar yo, está todo Novaro. Después tienen, y muy importante también, vean las clases que tienen grabadas de la titular de la materia, la profesora Alfonsina Guardia, en la cual desarrolla todos los ejes fundamentales de la unidad. Y hay una clase particular de esto que yo voy a hablar hoy, de Horacio Vidal, acerca de Revolución Libertadora, y creo que habla de la reforma del 57. Muy buena la clase de Horacio, ni hablar la de Alfonsina. Así que eso, no dejen de verlo, además de leer el texto de Novaro como lectura obligatoria. Y también está como lectura obligatoria un artículo del doctor Taroncher, que es un docente e investigador de nuestra universidad, de la Facultad de Humanidades. Cuando lleguemos al tema de Illia, les voy a hablar un poquito más específicamente de este texto, pero también es bien importante. Y como siempre, las guías de sus profesores Pachi García y Fabián Macitel, que también sé que les sirve mucho para ordenar el contenido. Bueno, como siempre vemos 2 minutitos sobre lo previo antes de empezar lo nuestro, para contextualizar. Nosotros arrancamos con la Revolución Libertadora, que se produce el 16 de septiembre del 55, y produce la caída del gobierno de Juan Domingo Perón. Vieron en las clases anteriores, que fue la unidad que antecede el surgimiento del peronismo, las 2 presidencias de Perón, la política económica, los planes quinquenales, política externa, el análisis de la Constitución del 49, y habrán visto algunos aspectos, sobre todo en la segunda presidencia de Perón, que nos llevan a el tema que vamos a ver hoy, Revolución Libertadora. Antes y siendo, como siempre, quizás en exceso reiterativo con algunas cuestiones, cuando hablamos de Revolución Libertadora, ya lo dijimos cuando dimos la clase del golpe del 30, del 6 de septiembre del 30. Son denominaciones, si bien esta es la primera que utiliza el término revolución en su título, todas obvian hablar de golpe de Estado. Y saben que la postura de la cátedra, porque la han escuchado a la titular, y también lo menciona muy bien Horacio cuando en la clase que les acabo de decir que está en esto, hay una clara diferencia entre lo que es una revolución y lo que es un golpe de Estado. Y estos son golpes de Estado.
¿no? Ya habíamos hablado de lo que implica el quiebre institucional por estos medios. No hay nada más allá de las circunstancias que esgrimen para justificar los golpes, no hay nada que justifique sacar a las autoridades legítimamente elegidas, conforme los procedimientos que establece nuestra Carta Magna, que es la Ley Suprema de la Nación, la Constitución Nacional, no hay nada que justifique el sacarlo. Ya dijimos en aquella oportunidad, clase de la semana pasada o la anterior, cuando nos tocó hablar del golpe del 30, y volvemos a hacer referencia a este tema. La Constitución claramente establece, si fuese necesario remover a alguna autoridad, cuál es el procedimiento. Nunca es por el uso de la fuerza, como se hizo en el 30, como se hizo después en el 43, en el 55, que lo vamos a ver ahora, y una larga sucesión de golpes que también algunos de ellos veremos ahora, y otros en las próximas clases, ¿no? El 62, 66, y finalmente el del 76. Que seguramente quien es de esa clase va a insistir con lo trágico de estos quiebres institucionales, y particularmente ese, el 76, el más sangriento y nefasto de nuestra historia. Dicho esto, veíamos que durante la segunda presidencia de Perón se van configurando algunas situaciones que algunos creen importante para justificar la salida del presidente. Se hablaba de, van a ver que cuando asume los gobiernos de la Libertadora, hablan de segunda tiranía, haciendo referencia a la primera había sido la de Juan Manuel de Rosas, la segunda la de Perón. Se refieren al presidente depuesto como el tirano prófugo. Y entonces decían que se habían violado las reglas del juego democrático, no había libertad de expresión, había persecución a quienes no eran adictos al régimen, bueno, represión, algún atisbo de protestas sociales que estuviesen en contra de las políticas del gobierno. Son distintas cuestiones que van esgrimiendo los futuros golpistas precisamente para que los hechos que posteriormente van a desencadenar la caída del orden constitucional tengan alguna justificación. Hubo algunos antecedentes que ya fueron en los meses previos, que fueron configurando lo que ya se veía como algo inminente, ¿no? Podemos mencionar de entre los más cercanos una celebración típicamente católica que se terminó convirtiendo en un acto político de mucha trascendencia, acto político de la oposición, que fue la celebración del Corpus Christi en la Catedral de Buenos Aires el 11 de junio del 55. Al otro día, el 12 de junio, hay una reacción del peronismo en la cual hasta se intenta quemar la catedral, se queman algunas iglesias en el marco de la capital y algunas ciudades del interior. Es una escala muy virulenta de la violencia. El 16 de junio del 55, en un hecho, como mencionábamos, yo di la clase anterior, profesor, mencionaba en la clase anterior, ¿no? Un hecho inédito en la historia argentina, en la cual la aviación naval bombardea la Plaza de Mayo, dejando una cantidad de muertos en la que aún los distintos estudios históricos no se ponen de acuerdo, pero hay cierta uniformidad de criterios en que no bajaba de 1.000 muertos, ¿no? De la población civil. Digo, este hecho inédito de aviones de las Fuerzas Armadas bombardeando el pueblo.
Esto es, digo, estamos mencionando como hechos que van prefigurando lo que va a ser finalmente el golpe, que sea el 16, el levantamiento armado, que sea el 16 de septiembre del año 55, en contra del presidente Juan Domingo Perón. Movimiento que se inicia en la ciudad de Córdoba, en un regimiento del ejército de la ciudad de Córdoba, encabezado por el general Eduardo Lonard. Se suceden durante algunos días enfrentamientos en distintas unidades del país, algunas que eran adictas al gobierno, que seguían respondiendo a los mandos constitucionales, y quienes estaban a favor del golpe, que eran mayoritarios. Acá se da una circunstancia particular que la profesora Guardia la menciona, a una importante intervención por primera vez de la Armada. La figura trascendente es quien va a ser vicepresidente de los dos gobiernos de la Revolución Libertadora, que es el contraalmirante Isaac Rojas. La presencia muy fuerte de la Armada, entre los progolpistas e importantísimas unidades del ejército. También hacíamos referencia como una cuestión anecdótica, de esas que solemos meter en las clases, que hasta la ciudad de Mar del Plata fue bombardeada el 19 de septiembre del 55. Y sus padres no, porque son muy jóvenes, pero quizás alguno de sus abuelos recuerde el bombardeo a los tanques de YPF en el puerto de Mar del Plata, y algunas bombas que cayeron en la zona del Golfo. Desde buques de la Armada, precisamente, instando a la rendición de una guarnición leal a Perón, que era el agrupamiento de artillería antiaérea, el actual GA-601, que está ahí yendo para Santa Clara, ¿vieron? Bueno, eso fue como una amenaza de que posteriormente iban a bombardear la refinería de Dock Sud en Buenos Aires. Eso fue el 19. Hecho anecdótico, digo, para demostrar que se sucedieron algunos enfrentamientos, algunos importantes, y el 20 de septiembre, es decir, 4 días después del levantamiento, finalmente Perón renuncia, asume Lonardi, el general Eduardo Lonardi en Córdoba, y 3 días después, es decir, el 23 de septiembre, finalmente asume en Buenos Aires. Ahora vamos a hablar en unos instantes de dos posturas claramente diferenciadas que había dentro del grupo golpista. Previo a esto, les leo algunas cositas textuales de lo que era la proclama de la libertad, como dicen ellos, ¿no? Bueno, digo también, el 20 Perón comienza un largo exilio que va a terminar muchísimos años después, ¿no? Se exilia en Paraguay, después va por algunos otros países latinoamericanos, como Venezuela, República Dominicana, y finalmente se instala en España, donde estaba su amigo el general Franco, y permanece todo el tiempo el exilio hasta que vuelve al país en aquel territorio. La proclama, vieron que cada uno de los alzamientos, lo vimos con la del 30, ustedes lo vieron con un docente en la proclama del 43, y obviamente no podía faltar también, hay una proclama en el 55, en el cual los militares sediciosos, golpistas, que van una vez más a romper el orden institucional establecido por nuestra Constitución, intenta justificarse. Y más o menos siempre dicen lo mismo, ¿no? Que lo hacen en nombre del pueblo, en carácter impulsado, dice textualmente, por el imperativo del amor a la libertad y al honor de un pueblo sojuzgado, que quiere vivir de acuerdo con sus tradiciones, y que no se resigna de seguir indefinidamente los caprichos de un dictador
que abusa de la fuerza del gobierno para humillar a sus conciudadanos. En otro apartado dice: ninguna democracia es legítima si no existen los presupuestos esenciales, libertades y garantía de los derechos personales. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Son justificaciones que intentan hacer para que su accionar quede dentro de sus parámetros de legalidad. Ellos establecen legalidad, ellos establecen que es una democracia, con el uso de la fuerza, y lamentablemente recuerden que por la acordada de los gobiernos de facto de la acordada de la Corte del 30, que vimos en la clase pasada, obtienen legitimidad este tipo de gobierno. Entonces, bueno, se sigue, obviamente se rogan y que dicen que no, el objetivo no es, siempre dicen que no es violar la Constitución, sino garantizar los derechos establecidos en esta. No obstante, hay clarísimas contradicciones, ¿no? Porque acceden al poder por métodos no establecidos en la misma, disuelven los poderes legislativos, el poder judicial, digamos, disuelven la Corte Suprema, ponen en comisión a todos los jueces, intervienen en provincias, o sea, más de lo mismo, a pesar de que mencionan estas cuestiones que vienen para defender la Constitución, no hacen más que violarla la misma. Les decía que hay dos facciones bien diferenciadas dentro del gobierno, de los golpistas. Una es de quien asume en primer término como presidente, que es Eduardo Lonardi, que es, y lo van a leer en Novaro, y lo van a escuchar en las clases de Alfonsina, que tienen grabadas, en las clases de Horacio. Es de tendencia nacionalista y católico. Tiene la particularidad, incluso lo dice al momento de su asunción, digamos, y esto también vale aclararlo, y si no lo hacemos cuando hablamos de algún golpe, siempre, yo creo que cuando hablamos del 30 lo dijimos, siempre los golpes son cívico-militares. O sea, detrás del uso de las fuerzas por parte de los militares, hay importantes sectores de la sociedad civil que contribuyen, colaboran en formas a veces más expresas y en otras no, participan en los golpes. Este tuvo una importante participación civil. De hecho, cuando asume Lonardi el 23 de septiembre en Buenos Aires, lo hace ante una multitud en la Plaza de Mayo. Hay algunas imágenes en algunos de los textos que ustedes tienen que le van a graficar. Sobre todo porque había muchos sectores de la población que se sentían muy oprimidos en el segundo gobierno de Perón. Entonces vieron esto realmente como algo liberador. También debemos decir que muchos de los partidos políticos que habían sido de la oposición durante el gobierno de Perón se suman de alguna forma al gobierno de la Revolución Libertadora, aportando algunos funcionarios. Se crea una junta consultiva con algunos miembros prominentes de esos partidos, que a la postre y a poco de andar se van a arrepentir claramente de haber participado de esto, pero hicieron una lectura errónea de que el gobierno de Perón era mejor sacarlo de esa forma, ¿no? Entonces decíamos, respecto a las posturas, Lonardi, nacionalista y católico, no pretendía erradicar al peronismo por completo. Él habla, y citando a Urquiza, digamos, postcaseros, de ni vencedores ni vencidos. No viene con un espíritu revanchista. Él y ese sector creen que sacando a Perón
se puede reconstituir el tejido social de la nación de otra forma, preservando derechos sindicales adquiridos, derechos sociales adquiridos, es decir, y ni siquiera se menciona algo que vamos a ver después, en este breve periodo, porque dura 2 meses Lonardi, creo hasta el 11 de noviembre de ese mismo año, ni siquiera mencionan el tema de la Constitución del 49, que ahora vamos a ver por qué traigo esto a colación, de que ni siquiera este grupo lo menciona. Esta cuestión de Lonardi, de no ir en contra de la estructura general del peronismo, va a ser como su partida de función, ¿no? Porque ni siquiera era el sector mayoritario. Entonces tenemos del otro lado el sector mayoritario, es decir, posturas dentro del yo no sé si, a ver si el programa dice, bueno, no lo dice puntualmente, pero es importante que sepan esto, de que hay dos posturas. Lonardi y su grupo, y del otro, Aramburu, Pedro Eugenio Aramburu, quien va a asumir la presidencia dentro de un golpe palaciego, digamos, un golpe dentro del golpe, y asume Aramburu, con el contraalmirante Isaac Rojas, que era presidente vice de Lonardi y continúa como vice de Aramburu. Pero Aramburu y Rojas tenían la misma postura. ¿Ellos qué decían? Y esto es textual de Novaro, lo van a ver en el texto de Novaro. Ellos decían que no bastaba con cortar la cabeza, refiriéndose a Perón. Ellos querían desperonizar la sociedad. Dice que había que, dice Novaro, no bastaba con cortar la cabeza, había que desarmar todo el sistema. Entonces se inicia con el acceso efectivo al poder de esta facción, un proceso de desperonización. Ellos quieren erradicar todo lo que tenga que ver con Perón. Los sindicatos, las distintas agrupaciones que puedan tener algún vínculo con el expresidente depuesto. Van en contra de derechos adquiridos, eliminan convenios colectivos celebrados, cosa que no había hecho Lonardi por esta otra postura más light que tenía en relación al régimen. Se dicta un decreto, miren, en tal sentido se dicta un decreto que es emblemático, muy gráfico de lo que ellos pretendían, que es el decreto 4161 de marzo del 56, en el cual se disuelve el Partido Peronista, se prohíbe toda mención a Perón o a Eva Perón o a sus familiares, se prohíbe cualquier uso de simbología vinculada al peronismo. Algo muy importante, se proscribe, o sea, el peronismo se proscribe electoralmente. ¿Esto qué quiere decir? Que se le prohíbe participar en futuras elecciones. Cuando asume Aramburu, esto no lo quiero dejar pasar por alto, hay una proclama también hay una proclama, hubo una proclama de Lonardi, hay una proclama de Aramburu, en la cual van a ver que Alfonsina la cita y rescata algunos párrafos de la misma, y que tienen que ver con esto, ¿no? De más de lo mismo, justificaciones a su actitud y actividad golpista. Paralelamente a esto, se dan algunas situaciones. Digo, el gobierno de Aramburu va
va por la desperonización de la sociedad, erradicar todo lo que tenga que ver con Perón. Paralelamente, contemporáneamente a esta situación, también se empieza a activar la resistencia peronista, que seguía siendo la principal fuerza del país, aún proscripta, ¿no? Digo, en términos de presencia social, como lo vamos a ver en algunos llamados de elecciones después. La resistencia se manifiesta a través de la actividad de los sindicatos, que endurecen posiciones en contra de un régimen que empieza a conculcar derechos de los trabajadores. Y amén de esto, del interés político de algunos dirigentes de esos sindicatos en posicionarse y en captar la voluntad del peronista, digamos, con Perón en el exilio, ¿no? Hay algunos, particularmente puedo hacer referencia al líder de la Unión Obrera Metalúrgica, que es Augusto Timoteo Bandor, que empieza a intentar de alguna forma reemplazar el liderazgo de Perón, es decir, hacer un peronismo sin Perón. Iba a tener una participación muy activa, a veces negociando con los gobiernos de turno y a veces golpeando, ¿no? Una política que se dice negociar, golpear y negociar. Bandor va a ser un actor fundamental. Digo, esto de la resistencia peronista se empieza a configurar en estas cuestiones y en algunos, particularmente en un alzamiento armado que se da en contra de los revolucionarios, de los golpistas, que es la zona de levantamiento del general Juan José Valle, el 9 de junio, en algunos, no muchos, cuarteles, se da una zona militar que es rápidamente sofocada, y bueno, es una parte importante también de nuestra historia, y se hace alguna referencia, ya que una obra literaria trascendente en Argentina fue Operación Masacre, del escritor y periodista Rodolfo Walsh, que narra los sucesos vividos fundamentalmente por los civiles que acompañaron en ese levantamiento, que terminaron fusilados en unos descampados del Gran Buenos Aires, en José León Suárez. Los fusilamientos de José León Suárez, de civiles. Rodolfo Walsh, en las primeras páginas de su libro, refiere diciendo: hay un fusilado que vive. Y a partir de la entrevista que empieza a hacer con este sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez, construye su obra literaria, que fue muy trascendente porque sacó a la luz pública estos fusilamientos ilegales. Juan Carlos Libra era este personaje. Dato anecdótico, apostilla. Acá lo que quedó en evidencia con los fusilamientos es se decretó la ley marcial, que le otorga a las Fuerzas Armadas algunas facultades extraordinarias, la ley marcial, entre ellas la pena de muerte, poder dictar la pena de muerte, así sumariamente, muy rápidamente. Y ellos fusilaron a los cabecillas de la rebelión y a los detenidos, a los civiles detenidos, los fusilaron el 10 de septiembre, los fusilaron con la ley marcial que se había aplicado el 10 de septiembre, y ellos habían sido detenidos el 9 de septiembre, ¿no? O sea que no podía ser retroactivo, porque cuando ellos son detenidos no estaba vigente la ley marcial. Pero bueno, como dijimos, para alguien que viola la Constitución al extremo de poner a sus tres poderes, este era un tema menor, ¿no?
para ello. Bueno, entonces, en el marco de lo que es la resistencia, podemos mencionar estas cuestiones, la actividad sindical y alguna zona, algún intento de levantamiento rápidamente acallado, como fue el del 9 de junio del 56 del general Juan José Valle. Miro el programa. Dice, a ver, bueno, acá tenemos algo, vamos a algo muy, muy importante. Con la proclama hay una proclama del 27 de abril del 56, en la cual que establece, en esta cuestión seguimos de acabar con todo vestigio de lo que tuviese que ver con Perón. Se establece, se deja sin efecto la reforma constitucional del 49. Se establece que queda vigente la Constitución de 1853 con las sucesivas reformas del 60, de 1860, de 1866 y 1898. Se excluye la de 1949. Se la elimina por completo. Esto queda vigente en la medida que no vaya en contra de lo que establece la Revolución Libertadora, con lo cual se siguen poniendo siempre por encima de la Constitución. Es decir, esta va a ser la vigente en la medida que no afecte nuestros intereses. Y se hace una convocatoria a elecciones para elegir convencionales constituyentes a efectos de que reunidos en una convención dicten una nueva constitución. Así que bueno, se deroga esta constitución, en el marco de consecuencias institucionales, políticas y jurídicas, mencionamos esto. Se deroga la reforma de la del 49, queda vigente la del 53, se llama una asamblea a elecciones para elegir convencionales constituyentes. También se suspenden las constituciones, se derogan las reformas constitucionales en las provincias, las constituciones de respectivas provincias que hayan sido reformadas post-49 quedan sin efecto. En algunas provincias directamente se elimina la Constitución, como son La Pampa, Chaco y Misiones, porque son provincias creadas durante el peronismo, si no tienen constitución anterior. Así que en este marco se llama a la elección. ¿Cuál es la situación política, digamos, en qué contexto de los partidos políticos se da esta convocatoria? La Unión Cívica Radical, que había sido siempre la primera fuerza de la oposición, aún durante los momentos de mayor popularidad del peronismo, de Perón, en el cual ganaba todas las elecciones, aún en esos momentos el radicalismo mantenía un importante caudal de votos. Entienden, hacen una lectura política de creer que ante una próxima salida electoral, las próximas elecciones, naturalmente van a ser quienes ganen, ¿no? Entonces, como que es muy importante la designación del candidato a presidente y se suscitan algunas cuestiones internas en el seno del partido que se exteriorizan fundamentalmente en la convención nacional que se hace en Tucumán en el 56, en la cual el partido designa como candidato a futuras elecciones a Arturo Frondizi, y esto genera un quiebre con otro sector muy importante, cuyos referentes más salientes eran Ricardo Balbín, líder del partido en la provincia de Buenos Aires, y Amadeo Sabatini, líder del partido en la provincia de Córdoba. Son dos provincias de históricamente mucho peso en todas las cuestiones políticas de nuestro país por el caudal electoral que las mismas tienen. Es decir, se divide el radicalismo a partir de ahí en dos. La Unión Cívica Radical intransigente, con Frondizi por un lado, y la Unión Cívica Radical del Pueblo por el otro,
A ver, se me abrió una ventanita emergente. Me quieren vender un antivirus. Apareció Brisa, ahora que no estuvo en las últimas clases. Sí, como que no. Tenés, perdón. Sí, claro, hemos charlado. No, llegué tarde. Y me ha corrido con la lista. Estaba con el celular, por eso no me estaba tratando de configurar la computadora. Y escuché que no lo vamos a tener más. ¿Cómo es eso? No, ¿No? ojalá que no me tengan más. Eso quiere decir que van a terminar la materia. Van a aprobar. No, pero re triste. Yo me voy a la próxima le voy a pedir a la doctora Vulcano que me permita estar con ustedes. Haga acto de presencia, aunque sea. Ya nos hemos encariñado. Me voy a tomar un café. Me distraje con la ventanita que me había tapado. Estábamos hablando de la convención constituyente, la situación en la que estaba. El radicalismo va dividido a las elecciones convencionales constituyentes. Perón, más allá de algunos intentos se formaron algunas listas neoperonistas, en las cuales obviamente tenían prohibido mencionar, por la vigencia del decreto que prohibía toda actividad del peronismo, tenían prohibido mencionar a Perón usar, como dijimos, cualquier tipo de simbología. A pesar de que hay algunas listas neoperonistas, Perón llama a votar en blanco para la elección de constituyentes. Gana el voto en blanco. O sea, se convierte, no es que gana, es la mayor cantidad de votos son los votos en blanco. Después, la Unión Cívica Radical del Pueblo, y después los convencionales que van con la lista de la Unión Cívica Radical Intransigente. También obtienen votos del Partido Socialdemócrata, del Partido Socialista, del Partido Laborista, entre constitucionales, aunque números no significativos, pero de distintas fuerzas políticas. Pero lo importante acá es que con la cantidad de votos en blanco que mandó a votar el peronismo, con lo cual demuestra el poder que seguía teniendo, y la cantidad de convencionales que obtiene la Unión Cívica Radical Intransigente, que se opone a la reforma, con esta cuestión queda muy deslegitimada esta convocatoria, ¿no? Entonces, se reúne la convención constituyente, se complica mucho con el retiro de los convencionales de la UCRI, y de algunos otros partidos que también van en contra de lo mismo. Se complica el quórum, y finalmente solo se logra hacer un par de cuestiones. Una muy importante, que es la incorporación del artículo 14 bis. Quiero decir, se deroga la reforma del 49, queda vigente la del 53, con las reformas posteriores que mencionábamos, y se incorpora el artículo 14 bis como trascendente, más algún otro que tiene que ver con atribuciones del Congreso, artículo 67, inciso 11, que son las atribuciones del Congreso, y que tenían que ver con la facultad de dictar códigos. Pero lo importante de esta reforma es la sanción del artículo 14 bis. El 14 bis incorpora, hay como 3 tipos de derechos en 3 bloques, digamos, que en el primer párrafo, en la primera parte incorpora algunos derechos personales, en el segundo algunos derechos derechos colectivos del trabajo, y la tercera parte de este artículo 14 bis son los derechos de la seguridad social. Entre otros, después léanlo, por favor, léanlo, porque es muy importante. Estábamos en Historia Constitucional Argentina, y esta reforma, si bien fue una convención que no modificó mucho, hizo una incorporación muy importante, que es este artículo, el 14 bis, que con algunos agregados sigue vigente. Se le hicieron algunos agregados en reforma del 94, pero sigue vigente el artículo 14.
Y entre otros, tenemos el derecho a huelga, el salario mínimo vital y móvil, condiciones dignas de labor, la jornada reducida, descanso y vacaciones pagas. ¿Qué más? En el último párrafo habla del acceso a una vivienda digna. En términos colectivos, la posibilidad de asociarse en asociaciones gremiales, de celebrar convenios colectivos de trabajo, que son los convenios que celebra cada sindicato por su actividad, la protección contra el despido arbitrario, ¿qué más? La estabilidad del empleo público. Bueno, lean el 14 bis, que es lo trascendente de esta reforma. Mencionamos un poquito, ahí termina a las 11:15. La política económica de la Libertadora, por si llega a surgir algo respecto a esto, tengan algunas cositas presentes. El asesor económico es Raúl Prebisch, un prestigioso teórico de la economía, que era miembro de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, un organismo dependiente de la ONU. Es de neto corte liberal, Prebisch, o sea que lo que va a hacer la Libertadora en materia económica es ir casi en contra de lo que era la política del gobierno de Perón, que era más intervencionista en materia estatal. Entonces acá, en este sentido, se intenta reducir lo que es la intervención del Estado, dejar algunas actividades libradas a, valga la redundancia, la libertad del comercio. También en esta cuestión de que es un gobierno dictatorial, pueden ejercer la fuerza, se toman medidas de facto, como por ejemplo dejar de lado convenios colectivos de trabajo, se congelan salarios, bueno, pero esto, básicamente, política económica de la Libertadora, con el nacimiento de Prebisch, lo que es decir, de corte liberal y reducir lo que es el intervencionismo estatal. Llegamos a una situación política en la cual no se lograron los objetivos que se había propuesto la Revolución Libertadora de esperonizar a la sociedad, por distintas cuestiones. La presión de los sindicatos, que había adquirido mucha virulencia, sobre todo en el año 57, con distintas acciones que realizaban, algunas de ellas bastante agresivas, lo que ayudaba a la conflictividad social. Y por otro lado, una de las cosas que ellos se habían imaginado era una salida electoral en la cual, sin el peronismo, con un radicalismo fuerte, naturalmente, radicalismo iba a ser el partido que iba a ganar unas futuras elecciones. Pero se da un contexto en el cual el radicalismo se había dividido. O sea que el principal partido de lo que había sido la oposición y que podía ser la alternativa de salida en unas elecciones democráticas, se había debilitado por esta división. Además, estaba el resultado de las elecciones
a convencionales constituyentes del 57, en la cual se veía la fuerza que aún seguía teniendo el peronismo, ¿no? Aún con Perón en el exilio, dando órdenes de votar en blanco, le alcanzaba hasta para ganar una elección. En el transcurso, entonces, se llama elecciones en el año 58. Aramburu, pese a las presiones y el peligro que podía suceder con estas cuestiones, de un peronismo muy fuerte, de una UCR dividida, de una conflictividad social importante, a pesar de eso, se convoca a elecciones, y en esta convocatoria, en la previa, Frondizi acuerda con Perón, con Perón en el exilio, a través de sus respectivos representantes, John William Cook, por Perón, un exdiputado que va a tener va a ser un importante sustento ideológico para lo que va a ser unos años después la izquierda peronista. John William Cook por el lado de Perón y Frigerio por el lado de Frondizi, hacen un acuerdo que no se exterioriza, ¿no? Es un acuerdo secreto. Aún hoy alguna parte de la historiografía seguía dudando de ese acuerdo, pero está más que claro que lo hubo. Y Perón, a pesar de que aún sigue habiendo algunas listas neoperonistas que lo reivindican en cierta forma, a pesar de esto, Perón llama a votar por Frondizi. Queda plasmado claramente el acuerdo en el hecho de que Frondizi duplica su caudal electoral. Se había sacado un 21% de votos en las elecciones para elegir convencionales constituyentes, acá saca el 44, 45% de los votos. Claramente con los votos del peronismo, ¿no? Así que accede a la presidencia, asume el 1 de mayo del 58, la presidencia Arturo Frondizi, su vicepresidente es Alejandro Gómez. Vicepresidente que en el transcurso de la gestión va a tener que renunciar. Frondizi asume con una debilidad manifiesta. Más de la mitad de sus votos estaba claro que provenían del peronismo, condicionado por las Fuerzas Armadas que nos permitieron votar. Y además, dentro de este acuerdo que había hecho con Perón, le había prometido levantar la proscripción. Es decir, esa prohibición a presentarse en elecciones. Así que asume Frondizi en lo que hoy mencionábamos también a un importante historiador que es Cavarossi, que dice que es una semidemocracia. Él habla de semidemocracia. Por lo cual, ¿por qué habla de esto? Porque se mantiene el funcionamiento de las instituciones republicanas, pero no se le permite participar a la mayoría de la gente, que es el principal partido que está proscrito. En este contexto de debilidad es que asume Frondizi. El programa habla de... perdón, lo perdí. El desarrollismo, dice. Frondizi llega con la consigna de integración y desarrollo. Integración con la idea de integrar a esta gran parte de la sociedad que queda excluida al no permitírsele al peronismo participar. Él intenta durante toda su gestión ser quien logre captar ese amplio sector de la sociedad, peronismo sin Perón, que por otro lado lo intentaban algunos sectores dentro del mismo peronismo.
y llega con esto, ¿no? Con esta consigna de integración y desarrollo. Integración en este sentido y desarrollo en el aspecto de lo que va a ser su programa económico. Frondizi y Frigerio, que era una persona importante dentro de su gabinete económico, ellos argumentaron en principio como que era infructuoso buscar la recuperación económica a partir de lo que era la exportación de las exportaciones agrarias, ¿no? Y que había que fortalecer industrias pesadas, otro tipo de industrias, que había que ir a un desarrollo en este sentido. Que el camino más sensato, dice alguno de los textos que ustedes tienen para leer, no recuerdo si era una de las guías de Pachi y Fabián o puntualmente el texto de Novarro. Ellos dicen que el camino era un desarrollo industrial intensificado. Entonces, se proponen darle un impulso importante a este tipo de industrias, a la metalmecánica, a las petroquímicas, al acero, la industria automotor, los automotores, y verdaderamente logran en ese periodo algunas cuestiones de avances en tal sentido, porque aumentan las inversiones extranjeras, y sucede algo muy importante en este momento también, que es el tema de los contratos petroleros. Que el programa dice... Bueno, dentro de lo que es el desarrollismo, ustedes, dentro del programa y de las acciones llevadas adelante por Frondizi, que van a repercutir en materia económica, es el tema de los contratos petroleros. Frondizi, que había sido un opositor, recuerden, desde 1922, que la última etapa de la segunda presidencia, de la primera presidencia de Irigoyen, se crea YPF, y se le da continuidad con el gobierno que sucede de Alvear y la designación del general Mosconi al frente de esta empresa, el Estado tenía el monopolio de la explotación petrolera. Durante el segundo gobierno del peronismo se otorgan concesiones a empresas extranjeras, lo que le valía importantes críticas a Perón. Frondizi fue uno de los críticos de esto de otorgar concesiones petroleras, aún durante algunos intentos que hubo entre el gobierno de la Revolución Libertadora. Fue uno de los voceros de esto. Ahora, cuando él llega al gobierno, dice que hay que estabilizar la economía, hay que estabilizar la balanza de pagos, había déficit comercial, y dice que uno de los grandes problemas en cuanto a ese desequilibrio y una gran salida de divisas se provocaba por la compra de petróleo. Teníamos que importar petróleo. Entonces, otorga concesiones petroleras, contradiciendo sus posturas anteriores a empresas extranjeras. Lo hace por decreto, y bueno, si bien logra en un periodo relativamente corto el autoabastecimiento en este sentido, genera también una cuestión interna que va a contribuir a la crisis institucional que sucede durante todo su gobierno. Acá habla del programa de... dice, la política exterior y su incidencia en la realidad nacional. En la clase grabada de Alfonsina, ustedes van a ver que ella hace referencia a dos cuestiones. Amén de otras, ¿no? Pero quiero que tengan en cuenta, y véanlo por favor, qué dos cuestiones ella hace referencia de ese momento, de la presidencia. Uno es el secuestro de un jerarca nazi en Buenos Aires, que es Adolf Eichmann.
No era cualquier jerarca nazi, Eichmann, había sido el arquitecto de la solución final, que era el exterminio masivo de judíos, ¿no? Fue uno de los artífices del Holocausto. Así que realmente era un jerarca de primer nivel, ¿no? El Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, lo encuentra en Buenos Aires, está bajo una identidad falsa, trabajando casualmente en una empresa de origen alemán, que era la Mercedes-Benz. Hay una película en Netflix, después que terminen de estudiar, mírenla porque está muy buena. Solución Final se llama, habla del secuestro de Eichmann en Buenos Aires. Pero ¿por qué esto genera una cuestión? Porque genera problemas externos, por cuanto Argentina se queja en la forma en la que es sacado a Eichmann del país. Es secuestrado y lo suben a un avión en forma clandestina, los servicios de inteligencia, se lo llevan a Israel, y recién cuando están allá, desde Tel Aviv, el mundo se entera, incluyendo el gobierno argentino, que fue secuestrado de Buenos Aires. ¿Por qué se quejan? Por la figura, o sea, de Eichmann, no, que claramente no, sino por la forma en la que se hace. Hay un procedimiento establecido en materia internacional de cuando cuando alguien acusado por un delito, cualesquiera de ellos, es requerido por otro país, hay un procedimiento que es la extradición, en la cual, bueno, no viene el caso de detallarlo, pero tiene que formalmente pedirse de un juez del otro país a uno de acá, bueno, hasta que sale o no, sale la extradición. Acá se fue secuestrado, entonces hay una violación a los procedimientos internacionales y a la soberanía del país. Eso por un lado, el conflicto exterior y las quejas que hace Argentina como conflicto externo. Y después también genera un problema interno en cuanto se empieza a cuestionar la seguridad de nuestras fronteras y el rol de quienes deben cuidar, quienes entran y salen al país. Bueno, eso es uno de los conflictos, el secuestro de Eichmann en mayo, los primeros de 11 de mayo del 60 en Buenos Aires. Y el otro conflicto, y el otro tema internacional que menciona Alfonsina es la postura argentina respecto a Cuba. Recordemos que el 1 de enero del 59 Fidel Castro entra a La Habana, revolución cubana triunfante, la isla gira claramente hacia el, hasta bajo la influencia de la Unión Soviética. Se presenta el temor del comunismo que hace pie en el continente, y tiene el continente y a escasas millas de la costa de Estados Unidos. Así que empieza a ser un tema de gran preocupación, y se dice que hay una postura ambivalente al principio del presidente Frondizi, por cuanto tiene una relación con John Fitzgerald Kennedy, entonces presidente de Estados Unidos, por algunas cuestiones que le interesan, en materia de un plan económico que tiene Estados Unidos, de apoyo a los países de la región, pero por otro, recibe al Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch, el conocidísimo Che, figura trascendente de la revolución, lo recibe en Buenos Aires. Esto genera un gran malestar en las Fuerzas Armadas, y el miedo al comunismo, la postura de las Fuerzas Armadas, presionan a Frondizi a tomar una decisión que él en principio no había avalado, que es la expulsión que había promovido Estados Unidos, y con el apoyo mayoritario de todo el bloque americano, que era la expulsión de Cuba de la UE. Finalmente, por la presión de las Fuerzas Armadas, de los militares, Frondizi apoya esta postura. Son situaciones, esto es lo que puntualmente en este punto del programa yo recuerdo
que la profesora Guardia menciona puntualmente, que es la política exterior y su incidencia en la realidad nacional. Después, otro puntito habla de la inestabilidad institucional, y acá, mire, empezamos diciendo que durante el gobierno de Frondizi, del 1 de mayo del 58, hasta que es depuesto en el 62, el 29 de marzo, en ese breve lapso de 4 años hubo 26 azonadas militares. Es decir, siempre los militares estuvieron activos, ahí pendiendo de un hilo el gobierno, que siempre tuvo que ceder a sus presiones, a sus intereses, a lo que ellos querían. Más allá de algún tipo de independencia en algunas decisiones, siempre lo que se terminaba decidiendo era lo que querían los grupos dominantes en las Fuerzas Armadas. Es decir, eso es inestabilidad institucional, la cantidad de azonadas militares, un presidente que se queda sin vicepresidente, porque en una de estas azonadas se lo vincula a Alejandro Gómez, quien había sido vicepresidente, se lo vincula con estos grupos militares, con los grupos castrenses, debe renunciar. Hay algunas otras cuestiones importantes en el periodo, que son un debate por la ley universitaria. Frondizi promueve una ley para refrendar un decreto que ya había hecho Aramburu, de permitir que las universidades privadas puedan expedir títulos con títulos habilitantes, que hasta entonces era una prerrogativa de emitir los títulos habilitantes de las universidades públicas. Ahí se genera un debate también con importantes movilizaciones en las calles, en los periódicos, también esto influye en lo que es la conflictividad y la inestabilidad institucional del momento, entre quienes se dividen por lo que es el debate laica o libre, era, digamos, entre quienes estaban por la universidad libre, que querían las universidades privadas que pidan títulos, y laica, quienes sostenían que debía seguir en manos la unificación monetaria de las instituciones estatales. También la titular de la cátedra menciona la creación en ese entonces, que finalmente sale, se le permite a las universidades, y algunas universidades importantes empiezan a surgir, como la Universidad Católica Argentina, la Universidad de El Salvador, la Universidad Católica de Córdoba, y también menciona la que es la primera universidad no confesional, es decir, no católica, que es la Universidad de Morón. Y otro tema es, había una importante conflictividad con el accionar de los sindicatos, estaban muy movilizados, había muchas huelgas, muchos reclamos, y sale lo que es el plan CONINTES, el plan de conmoción interior del Estado, por el cual se le facultan, se le permite a las Fuerzas Armadas intervenir en conflictos internos. O sea, se le otorgan a las Fuerzas Armadas facultades represivas, que es algo que no corresponde. Eso es algo que tienen las fuerzas de seguridad, pero no el ejército, la marina. A partir del plan CONINTES se le permite esta intervención a las Fuerzas Armadas, y que efectivamente lo empiezan a hacer, y Novaro en su texto da algunos datos claros de lo que implicó la implementación del plan CONINTES, ¿no? Porque claramente a raíz de esta actitud, de esta actividad represiva, bajó la conflictividad social, el número de porcentaje de huelgas, es como bajó, así que cuando lo lean van a ver. Así que entonces, cuando hablamos de inestabilidad institucional, estas cuestiones que acabamos de decir en estos últimos minutos, podemos mencionar eso. Golpe del 62.
Frondizi llega a las elecciones, perdón, porque acabo de ver una cosita que me había notado también, y que tiene que ver con, con esto de conflictividad, de la inestabilidad institucional. No dejemos de mencionar un conflicto interno que se da en el ejército, que fue importante también. De hecho hubo enfrentamientos entre distintas facciones del ejército, que son divididos entre azules y colorados, hubo enfrentamientos con muertos entre azules y colorados. Unos eran, a grandes rasgos, más proclives a tener una apertura democrática que incluya al peronismo, y los otros seguían, los colorados, en la postura más férrea de no a todo intento del peronismo de participar en las elecciones. Este conflicto que se da en el ejército también contribuye a lo que es la inestabilidad institucional del periodo. Cómo llegamos al golpe del 62 y lo que va a ser la breve presidencia, o sea, la caída de Frondizi y la breve presidencia de José María Guido. Se convocan a elecciones. En el año 62 tiene que haber elecciones, y la duda de Frondizi es, ¿permitimos participar del peronismo o no permitimos? Bueno, se saca alguna duda con algunas elecciones provinciales previas que hay en el 61, a fin del 61 en algunas provincias, y en todas gana su partido, que es la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente. Entonces esto le hace pensar que, bueno, habilitemos a votar al peronismo, y finalmente dotemos de mayor legitimidad al gobierno. Lamentablemente para él, en las elecciones que se celebran en el 62, en marzo del 62, triunfa el peronismo en alguna de las principales provincias del país, entre ellas Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas, ante el temor del triunfo del peronismo, fuerzan a Frondizi a intervenir esas provincias en las que había ganado, y lo llevan a... qué rápido, ¿qué pasó? Lo llevan finalmente renuncia a su gabinete, queda ya completamente sin poder. El 28 de marzo le exigen la renuncia, se resiste, hasta que el 29 de marzo es detenido, conducido a la isla Martín García, en tal carácter, y asume la presidencia en una cosa medio extraña. ¿Quién era el presidente provisional del Senado? ¿Por qué el presidente provisional del Senado? No había vicepresidente. ¿Se acuerdan que les dije que había tenido que renunciar a Alejandro Gómez? Y el presidente provisional del Senado es quien sigue en la línea de sucesión presidencial. Así que José María Guido se apresura, va a la Corte Suprema, logra que los miembros de la Corte le tomen juramento. Los militares, ahí no sabemos. Una lectura muy simple sería que en un momento de confusión, seguramente no ha sido así, pero aceptan a Guido como presidente, pero le imponen muchas condiciones, porque tiene aún más debilidad de la que tenía Frondizi, ¿no? Ni siquiera llegó por los votos. Así que José María Guido, en su breve presidencia, interviene, le obligan a intervenir las provincias que aún no habían sido intervenidas, y declaran receso al Poder Legislativo, es decir, se arrogan las facultades legislativas también, o al gobierno dictatorial, y transcurre sin mayores novedades hasta llamado a elecciones, hasta que llega el llamado a elecciones, en las cuales va a asumir en 1963 Arturo Humberto Illia. Acá, y antes de olvidarme, por si no quiero extenderme los 15 minutos que faltan, así los libero un poquito antes, pero les quiero hacer mención de algo que les dije al principio, de la importancia de la lectura de Miguel Tarroncher, que nada más de ser un orgullo para esta universidad,
se especializó mucho en este periodo, y su artículo que ustedes tienen en el campus, que es la revista Todos Historia, muestra cómo trataba la prensa, el tratamiento que da la prensa a Ilia, sobre todo a través de la reproducción de algunas caricaturas de la época, cómo se lo ridiculizaba. Así que cuando ustedes vean ese artículo, van a ver de qué les estoy hablando. Ilia asume el peronismo, para ir simplificando mucho, claro que tienen esto en los textos mucho mejor explicado. El peronismo, Perón se vuelve a votar en blanco, ordena votar en blanco. No es la primera fuerza, porque gana la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Arturo Ilia como candidato, pero es muy importante la cantidad de votos en blanco, y que llega Ilia con un 22% aproximadamente de los votos válidamente emitidos, lo cual es para muchos una debilidad, una falta de legitimidad, lo cual no creemos que sea así, porque son elecciones libres, a pesar de la proscripción del peronismo, y obtuvo 2,5 millones de votos, lo cual no es poca cosa. ¿Qué podemos decir del peronismo de Ilia? Novaro dice que en líneas generales Ilia continuó en materia económica y social los lineamientos de los gobiernos que lo antecedieron, con algunas modificaciones para mejor. Se puso el acento en el nacionalismo económico y en la industrialización. En la distribución del ingreso, se trató de mejorar los parámetros de lo que es la distribución del ingreso, para hacerlo más equitativo, y garantizó los derechos sociales que hasta ese entonces en los cuales se había avanzado, la plena vigencia del 14 bis, con los derechos que han incorporado, más otras cuestiones, de las cuales podemos enumerar algunas, solo algunas, y que vamos a ver que lamentablemente no alcanzaron, porque el poder militar, corporativo, el económico, los grandes intereses extranjeros, terminaron haciendo caer el gobierno de Ilia el 28 de junio de 1966. A pesar de estas cuestiones, que digo que se mejoraron muchas cosas, de que se aumentó el presupuesto, miren, se aumentó el presupuesto en educación, que pasó a ser mayor que el presupuesto de defensa. Esto molestó al sector militar. Se derogaron leyes represivas. Se fijaron precios en los alimentos imprescindibles de la canasta básica. Hubo un control de precios en los medicamentos, que esto enojó a otro sector importantísimo, que fueron los laboratorios extranjeros, en el cual se les limitó mucho el precio que podían poner y las ganancias que podían remitir a sus casas matrices. Esto fruto de notable, entre otros funcionarios, pero fue muy notable la actividad del entonces ministro de Salud de Ilia, el doctor Arturo Oñativi. Entonces, se tocaron muchos intereses. Otro muy importante es se derogó los contratos petroleros de Frondizi, que había conseguido a las empresas extranjeras.
se mantuvo y se incentivó aún más el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Hubo absoluta libertad de prensa, de allí los abusos que hubo en un plan sistemático y consecuente para provocar la caída, degradar la imagen de Ilia, ¿no? De los diarios, los de siempre, La Nación, La Razón, La Prensa, Clarín y algunas revistas como Claridad, Primera Plana, perdón, con algunos periodistas muy conocidos, que van a ser muy también conocidos en los años venideros y en todos los golpes que sucederán a este. Digo, la prensa quería armar una imagen de Ilia, el apodo era la tortuga, se lo dibujaba como tal en las caricaturas, se lo mencionaba como tal, se lo queríamos hacer ver como un hombre lento, que no tomaba decisiones, que era muy anciano. Y para desmentir esto, es muy jugoso el diálogo que creo que está en el último párrafo del artículo de Taroncher, el diálogo entre Ilia y los militares sediciosos golpistas que van a su despacho en la madrugada del golpe, y ahí ven cómo se les planta Ilia a estos dos tipos que tenían atrás todas las fuerzas armadas, y ahí se ve claramente que esto de su debilidad era un armado intencionado para provocar su caída. Entonces, bueno, entre todas estas cuestiones que le mencioné, a pesar de todo esto, no alcanzó, y los poderes, los reales poderes de turno, que eran las grandes corporaciones, el ejército, todos esos intereses que él había tocado con sus medidas en pro de defender los intereses nacionales, como el de las petroleras que les mencioné y el de las farmacéuticas, hicieron que las Fuerzas Armadas, argumentando esto que le mencionaba, y que era necesario para ese momento del país, y en el contexto que se vivía el mundo, con la amenaza del comunismo, las Fuerzas Armadas finalmente, con el general Juan Carlos Onganía a la cabeza, depusieron una vez más, lamentablemente, a un presidente constitucional. Y lamentablemente no iba a ser la última. Bueno, hasta acá llegamos. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Yo me puedo quedar un ratito más. Sin embargo, la clase por hoy ya la terminamos. Yo te quería hacer una consulta Sí. con respecto a esto de la virtualidad. ¿La maratón sería virtual también? Vieron que la clase, me parece que todo lo que es actividades prácticas van a ser, o sea, los parciales y las actividades prácticas son presenciales. Yo no sé cómo se va a catalogar la maratón y cómo va a quedar catalogada lo que son las clases de repaso. Si llegan a ser consideradas como actividades prácticas, deberán ser presenciales, y si no, serán por este medio. Porque la verdad sería yo creo que sería muy Sí. difícil tener una maratón como la última de forma virtual. Creo que no tendría un Mira, sentido. claro, está bueno estar ahí, ¿viste? Claro. A mí también, yo prefiero estar, la verdad prefiero estar en el Es aula. que a mí la verdad, Y también serían muchas horas delante de la computadora. Te morfa la claro, batería. es mucho tiempo para estar conectado y todo. Y una cosa es estar, bueno, en la facultad, qué sé yo, tener un ratito ahí. Sí. Lo que Vas, te pasó con tomás un jugo, la volvés. porque en el 2020 y el primer cuatrimestre del 2021 hubo maratones por Zoom. Pero lo que hacían es pedir unos días antes que manden preguntas por escrito. Que manden las preguntas.
¿entendés? O un mail, o no me acuerdo si en el campus, no recuerdo, o al que tienen ustedes, ¿cómo llamarle? Stitch, ¿no? Stitch. ¿Cómo se llama el grupo? Eso, sí. Entonces, estaba bueno, pues estaban todas las preguntas y iban contestando todos. Sí, quizás no es lo ideal, pero eso lo va a definir, y tampoco depende de la voluntad de la titular de la cátedra, porque No, obvio. yo creo que claramente ella y los miembros de la cátedra prefieren tener un encuentro presencial, por lo menos para esto. Pero bueno. Es que me no sé. parece que la finalidad de la maratón es esa, es poder estar y sacarte las dudas en el momento, y por ahí con esto de la virtualidad no es lo mismo estar en un lugar y poder levantar la mano y que te noten que en algún momento vos tenés una duda, que estar acá, que somos 10.000 caritas en un cuadradito y te perdés totalmente. Imagínate si a veces se pierden en preguntas o cosas en una clase presencial, virtual. Yo veo 5 caritas nada más, 4 veo. Pero bueno, menos mal que por lo menos veo 4, porque si no, no sé si le estoy hablando al aire. Pero bueno. Bueno, no, la verdad que no tengo la respuesta, digamos. Coincido con vos en lo que me estás diciendo, pero Sí. no la tengo yo, y ni bien sepamos, yo creo que siempre se va a buscar lo que sea mejor para ustedes. Saben que desde la cátedra acá lo que se pretende es que ustedes se lleven todo el conocimiento necesario y que se les ofrece todas las herramientas para que puedan finalmente aprobar la materia. Bueno, Así que, nada, era esa duda, gracias, profe. bueno, Brisa, nos vemos de alguna Nos vemos. forma el martes que viene. El lunes, claro, el lunes que viene. Bueno, Bueno, gracias chicos. Chicas. Chao, profe, gracias. Nos vemos. A ustedes, Chao. gracias. Chao. Chao, chao.